Hola compañeros y compañeras, a continuación vamos a hablar de la estructura de la materia. Como se dijo anteriormente, la química es la ciencia que estudia la materia, pero ¿qué aspectos estudia la materia? Uno de ellos es la estructura de esto. De manera que cuando se habla de estructura de la materia, lo que nos referimos es al acomodo de las partículas de la materia. La materia está conformada por partículas sumamente pequeñas, que pueden ser átomos, moléculas o iones. De esto se va a hablar más adelante. Pero básicamente hay que entender que la materia está conformada por partículas. Y de acuerdo a cómo está acomodado, así va a tener una estructura diferente. Importante, cuando se habla de estructura de la materia, el tema puede volverse muy complejo, inclusive existen libros acerca de este tema. Nosotros lo vamos a comprender de una forma introductoria. Recordemos que la idea de este curso introductorio, de este capítulo inicial, es básicamente entender las bases. Por eso es tan importante estudiar y asimilar todo lo que tenga que ver con este tema inicial, pero también para ir adquiriendo cierto lenguaje que nos va a permitir comunicarnos de forma adecuada, de forma profesional en un ambiente técnico. De forma que vamos a entender esto de la estructura de la materia como el acomodo y que dependiendo de ese acomodo, ciertas características de la materia van a ser diferentes. Entonces, una forma de introducir este tema de la estructura de la materia es con los estados de agregación. ¿Por qué? Porque los estados de agregación tienen una relación profunda con la estructura de la materia. Entonces, por ejemplo, tenemos agua sólida, agua líquida o agua gaseosa. Su diferencia va a tener relación con la forma en la cual están acomodadas las partículas del agua, es decir, con la estructura. Por eso es que cuando hablamos de estructura de la materia, siempre vamos a introducir lo que serían los estados de agregación de la materia. Ahora, cuando hablamos de estados de agregación, vamos a hablar principalmente de los estados fundamentales. Es decir, cuando hablamos de esto, vamos a tener el estado sólido, el estado líquido y el estado gas. ¿Por qué se habla de estados fundamentales? Porque se supone que toda la materia puede estar en teoría en cualquiera de estos tres estados. Podemos tener agua sólida, podemos tener agua líquida, podemos tener agua gaseosa. Existen otros estados de agregación, pero ya no serían fundamentales. Por ejemplo, el plasma o el condensado Bose-Einstein. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener agua en estado plasma o agua en estado condensado Bose-Einstein. Entonces vamos a decir que estos son los tres estados fundamentales de la materia. Otra cosa que es muy importante aclarar en este punto, puede ser que a algunos de ustedes se les haya enseñado en la escuela o el colegio que existe el estado coloidal. Eso no es cierto. Sí existen los coloides, es más, nosotros en el curso los vamos a estudiar más adelante, sin embargo, no es un estado. Los estados fundamentales, ahí ya los mencionamos. Ok, ahora, como dije anteriormente, también ocupamos este lenguaje, ir desarrollando este lenguaje que nos permite comunicarnos en un ambiente técnico, en un ambiente académico, de manera que si ya conocemos los estados de agregación, también tenemos que aprender el nombre de los cambios de estado de agregación. Entonces, toda la materia puede estar en cualquiera de estos estados, pero también se pueden intercambiar. Es decir, yo puedo tener un pedacito de hielo que se derrite y se hace agua líquida. Y también puedo agarrar esa agua líquida y la evaporo hasta formar un gas. Puedo transformar, moverme entre esos estados de agregación. Y de igual forma, puedo ir en la dirección inversa. Puedo pasar de gas a líquido y de líquido a sólido. Ahora, todos estos pasos tienen un nombre y es importante dominarlo. Cualquier estudiante universitario que apruebe el curso de química tiene que saberse estos nombres porque son fundamentales. Entonces, cuando pasamos de sólido a líquido, vamos a decir que está ocurriendo un proceso que se llama fusión. Cuando se pasa de líquido a gas, vamos a tener un proceso que se llama ebullición, también lo podemos conocer como evaporación. Cuando pasamos de gas a líquido, vamos a tener un proceso que se conoce como condensación. Y cuando pasamos de líquido a sólido, vamos a tener un proceso que se llama solidificación.
También es posible pasar directamente de sólido a gas. Eso se conoce como sublimación. De igual manera, es posible pasar de gas a sólido. Y eso tiene dos nombres. Se puede llamar como sublimación inversa o también se puede conocer como depositación. Entonces, ¿por qué es importante estos términos? Insisto, para poder comunicarnos adecuadamente. En cualquier ambiente en el que estemos, necesitamos dominar los términos. De forma que en el futuro, si les hablan de sublimación, saben de qué les están hablando. O si les hablan de condensación, van a entender a qué se refiere. Ok, eso por un lado. Luego también, ya que estamos hablando del tema de estados de agregación, pues es importante dominar cuáles son las características de cada uno de estos estados. Cosas que se nos enseña desde la escuela. Entender, por ejemplo, que los sólidos son sustancias que tienen una forma definida, que no se pueden comprimir, en el sentido de que los sólidos no se pueden o no sufren de compresión. ¿Qué significa eso? Evidentemente, en este caso, alguien me puede decir, pero es que yo he visto videos en el que agarran un carro y lo meten en una prensa hidráulica y lo están estripando hasta que se compacta. Sí, sí, pero vean que, por ejemplo, entre una puerta del carro y la otra puerta lo que hay es aire, lo que se está haciendo es juntarlo. A lo que yo me refiero es que si agarran un lingote de oro, tratemos de hacerlo más pequeño, tratemos de comprimir ese lingote. En realidad ya no se puede, porque los sólidos no son compresibles. Luego tenemos los líquidos pues vamos a decir que tienen, son fluidos, adquieren la forma del recipiente que los contienen y curiosamente tampoco son compresibles o la compresibilidad al menos es sumamente baja, despreciable. Y esto, de nuevo, explica, por ejemplo, por qué existen las máquinas hidráulicas. Si a alguien le interesa este tema, que es muy interesante, y las máquinas hidráulicas funcionan gracias a que los líquidos no son compresibles. Y luego tenemos los gases, que desde la escuela nos enseñan que básicamente tratan de abarcar todo el volumen posible, no tienen una forma de... Ahora esto, insisto, es como un repaso, slash ir adquiriendo ese lenguaje que ocupamos para este ambiente un poquito más técnico acá. Pero no partamos de vista de qué estamos hablando inicialmente, de la estructura de la materia. Ahora, ¿cuál es la relación entre esto de los estados de agregación en la estructura? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de cómo esas propiedades de los sólidos, características de los sólidos, características de los líquidos y características de los gases, tiene relación con el acomodo de las partículas. Entonces, vamos a empezar básicamente retomando o partiendo de un sólido. ¿Qué pasa cuando tenemos un sólido? En el caso de un sólido, vamos a decir que las partículas, llamémoslo átomos, moléculas o iones, las partículas están sumamente juntas una a la par de la otra. Entonces, vean que la estructura define las características de las sustancias. ¿Por qué? Acabamos de decir que los sólidos no son compresibles. Nos vamos al análisis de la estructura. ¿Cómo sabemos que los sólidos no son compresibles? Porque los átomos, las partículas, perdón, ya están una a la par de la otra. Es imposible que estén más a la par. De manera que como no pueden ponerse más a la par, ya están juntas, unidas lo más posible, eso explicaría por qué los sólidos no son compresibles. Luego, decimos que los sólidos tienen forma definida. Y es más, vamos a la estructura y vemos que cada partícula está fija. Vamos a decir que en los sólidos las partículas no se mueven. En realidad, eso de no se mueven debería decirse entre comillas, puesto sí se mueven, nada más que muy poquito vibran. Ahí donde están vibrando poquito en su posición, pero básicamente están fijos en su posición, únicamente vibran. Ahora, vean cómo estamos relacionando la estructura de la sustancia con las características de dicha sustancia. Ahora, básicamente esto que estamos haciendo es un ejercicio mental que les recomiendo hacer siempre, en todo momento, cuando estudiemos química. Siempre relacionemos ese modelo mental que hacemos de las sustancias, de los procesos, vamos a relacionarlo con las características macroscópicas. ¿Qué es una característica macroscópica? Lo que se observa, lo que se puede medir. Sabemos que los sólidos son rígidos.
Ahora vamos a relacionar esa característica macroscópica con su estructura. Es un ejercicio mental que les recomiendo ampliamente hacerlo siempre que estudie. Ojalá no solo química, sino en general. Pero bueno, tenemos nuestro sólido. Entonces, imaginemos un pedacito de aluminio, imaginemos una cuchara, imaginemos un trocito de hielo. Entonces, básicamente, siempre, obviamente, las partículas que lo conforman van a ser diferentes, pero tienen una estructura similar, en el cual las partículas están una a la par de la otra, fijas, únicamente vibran. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que un hielo se derrita? De aumentar su temperatura, meterle calor. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero básicamente, conforme yo le meto calor, las partículas empiezan a vibrar más. Entonces, estas partículas de los sólidos, por ejemplo, piensen en la cucharita, piensen que tienen una cuchara y le ponen un encendedor por debajo. Y obviamente yo tengo la cuchara primero a 20 grados Celsius, va calentándose a 30 grados Celsius, 40 grados Celsius, 50 grados Celsius. Igual con el hielo. Ustedes tienen un pedacito de hielo a menos 10 grados Celsius, a menos 5, a menos 1 grado Celsius. Vamos a ir aumentando su temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre la cuchara a 20 grados y a 50 grados Celsius? O entre el hielo a menos 10 grados Celsius y a menos 1 grado Celsius. Básicamente la velocidad con la que vibran esas partículas. Entonces, conforme le estoy metiendo más energía, cada vez vibran más. Y va a llegar un punto en el cual ese sólido, le estoy metiendo tanta energía que las partículas vibran tanto que se van a, por decirlo así, separar un poquito. Y entonces, esas partículas van a adquirir cierta fluidez. Vean que siguen una a la par de la otra, por eso seguimos diciendo que la compresibilidad de un líquido es despreciable, pero tienen fluidez. Y eso explica por qué los líquidos son fluidos, por qué los líquidos adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Ahora, importante en este punto también mencionar que cuál es la diferencia, qué sé yo, entre agua a 1 grado Celsius y agua a 90 grados Celsius. La velocidad con la que las partículas se mueven. Si yo agarro ese líquido y le sigo metiendo energía, las partículas de líquido van a moverse con mayor velocidad, con mayor rapidez. Entonces, si le sigo metiendo energía, va a llegar un punto en el cual es tanta energía la que estoy metiendo que las partículas se logran separar por completo. Y es lo que tendríamos un gas. Entonces, en el caso de los gases, las partículas están lo más alejadas entre sí y por eso decimos que los gases tienen la característica de que tratan de abarcar el máximo volumen posible. Entonces, lo que quiero que quede claro en este punto es básicamente que se entienda que algo tan, entre comillas, simple como los estados de agregación se relaciona ampliamente con su estructura. De manera que las observaciones o características macroscópicas se relacionan intrínsecamente, fuertemente, con la forma en la cual están acomodadas sus partículas, con la estructura de la materia. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, puede comunicarse con su profesor respectivo.